Hola Cintia, Hola, ¿qué tal, profe? ¿Cómo bien, estás? bien, todo bien, Bien, bien también. qué bueno, Ahí voy a poner mi, ok, mi cámara. ok, ok. Ahí estamos. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Tú tranqui? Bien, profe, también. Perfecto, Ayer tuvimos nuestra clase otra vez y sí. la verdad que cada vez estoy más preocupada. Porque está ¿Qué, más qué complicado dieron? cada vez. ¿Anualidades todavía? Anualidades, sí, anualidades. Y bueno, nosotros estamos en la clase 2. Tenemos el Excel y tengo el PowerPoint también. Ujú, ok. Entonces, este es la diapositiva uno, dice. Estábamos nosotros en Ah, sistema francés, acabábamos de terminar, sí. no sé qué. Estamos en el sistema francés. Voy a compartirte la pantalla, profe. Compartir más, vamos a mirar qué viene después de eso. Mm, Tantas cosas todavía abiertas. Ahí está. Seguro, en la oficina es así nomás lo... Es que hoy tenemos un evento después de tanto Sí, tiempo otra vez. Y ah, qué sí, bien. por Pero suerte. No sé eh, si puedes ver mi pantalla. sí, veo. Ahí, por ejemplo... Este Eh, te dimos. veo que habla de las características, ¿sí? Si querés puedes pasar un poquitito hacia abajo, vamos a ir mirando. Esa es la característica básicamente Sí, de lo lo que que vimos habíamos ya ayer. visto, ¿sí? Entonces seguir nomás Pues bajando. este es el sistema francés cuotas extras, dice. Espera que, usted acuerda con el Banco de la Esperanza un préstamo de 100 millones para ser pagado en 24 cuotas mensuales iguales vencidas. El banco aplica una tasa de interés de 25, elaborar una tabla de amortización. Esa ya hicimos. Sí. O sea, al menos esto que yo veo en tu pantalla es el que ya hicimos, creo. No son por sí con esos datos, porque nosotros pusimos, no sé por si era la tasa 25% y 24, sí, 24 cuotas o era 12 nomás. No me Creo que acuerdo. era este. No recuerdo también, pero no importa. Si ya hicimos, entonces pasar nomás de largo. Si no, es modificar nomás por estos datos y ya tiene que generarse, digamos, la información. Sistema francés, ta, ta, ta. 100 millones, 24 cuotas, 25 anual. Hicimos eso. Ese es. El sistema Ah, francés todas. en una pestaña, creo que vos le llamaste sistema francés 2 o algo así. En el archivo Vos de sacaron Excel que, cuatro. en el archivo de Excel que estábamos desarrollando. Importe 100 millones, tasa de interés 10, plazo 2, periodicidad 12, adelantado vencido 0. Sí, este es, ¿verdad? Entonces la tasa de interés nomás lo que está como 10 y en este Sí. caso está 25%. Después son Ujú. 24 cuotas y nosotros nomás pusimos 2 años por 12 meses, ¿verdad? Que es lo mismo. Exacto. Y todo lo demás, ¿verdad? Vencido. eh, hasta ahí lo que recuerdo. Sí. Bueno, Perfecto. si en tu Súper material bien. Y seguí ahora, bajando, vamos a ver si hay algo más. No sé si lo que sigue después de eso en la diapositiva 10 es, no diapositiva, en la página 10 ya es, bueno, sensibilidad. este es un tema que se suele realizar cuando se hacen proyectos. O sea, yo te llevo nomás a un ejemplo diferente, ¿verdad? Pero cuando uno hace un proyecto financiero, se suele pedir, la mesa examinadora normalmente suele pedir que se puedan hacer varios escenarios. Y en Sí. el tema de los escenarios lo que se mide justamente qué tan sensible es X valor, y en este caso podemos hablar del monto de la cuota del préstamo, por ejemplo, qué tan sensible es el valor de la cuota del préstamo con respecto a que varíe uno de sus componentes. Y ahí puede ser, por ejemplo, para calcular pago, nosotros tenemos primero el capital, después la tasa, después los años, después la periodicidad. Es decir, tenemos varias variables que hacen que te dé ese resultado del pago. Ahora, ¿qué pasa si una de las variables se va para arriba o se va para abajo? Entonces, ahí es donde normalmente se dice, vamos a analizar qué tan sensible es Ujú. ese dato con respecto a la modificación de, y no sé, vamos a suponer, ¿qué pasa si nos vamos a más plazo? ¿Qué pasa si nos vamos a menos tasa? ¿Qué pasa si nos vamos a un importe más amplio? O sea, en vez de 100 millones prestamos 300. O sea, ¿cómo varía ese importe de cuota
cuando yo cambio alguna de las variables. Entonces acá, en este caso, lo que dice es que se puede analizar a una variable que varíe o a dos variables que se modifiquen, ¿sí? En su Sí, cuantía, en realidad. Entonces, veo que se presenta en Excel con qué herramienta se hace. Entonces, muestra ahí el acceso a análisis de hipótesis y tabla de datos, que es la herramienta que se utiliza para poder hacer eso. Y no sé si quiere bajar un poquitito más, porque no sé si es más abajo mencionan un poco los, no sé si es algo teórico. es algo teórico. Vos Bueno, ves, ahí por ejemplo dice, insertar la función pago en una celda separada con los datos del área de entrada de datos. En la celda con el fondo oscuro vamos a referenciar a la celda que contiene el valor de la cuota. Escribimos la primera tasa de dicha tabla que será del 8% y rellenamos hasta el 12% con un incremento del 0,25, utilizando rellenar series y seleccionamos a todas las tasas y a las celdas vacías a su derecha. Nos dirigimos en la cinta de opciones, en la opción datos, herramienta, datos, análisis, hipótesis, tabla de datos. Y a la derecha lo que muestra son justamente los datos del ejercicio. Sí, sí, yo estoy leyendo perdón, nomás. Yo estoy leyendo nomás. voy a cerrar mi puerta Dale, nomás. dale, dale, sin problema, sin problema. No olvidé, no cerré mi puerta. No, ni te preocupes. Bueno, entonces acá básicamente habla del procedimiento, del cómo se hace y con qué datos haríamos, básicamente, ¿sí? Sí. Una pregunta, ¿hay una hoja más de tu material o ya no? Después tenemos, Para ver nomás. sigue, sensibilidad. Ok, ahí habla de la sensibilidad, pero ya de dos variables, ¿sí? Entonces dice qué procedimiento se debe realizar para poder hacer ese ejercicio. Y quiero que baje un poquitito más o, o ahí, hasta ahí el material. Mira, ahí Yo te termina, pregunto profe. algo, ¿vos recordás que esto haya hecho el profesor en clase o no? No, ¿Y vos decís que le va a tomar el examen sobre esto? no, no creo. Ok, porque si En todo caso, necesitas yo yo te voy a muestro, estar. Sí. pero si no, o sea, si le veo así medio que como el profesor lo no hizo y medio que no va a lo tomar en el examen por A mí me eso, llamó también la atención. saltemos nomás, ¿verdad? Pero por vos, Bueno, yo no tengo problema de mostrarte cómo se hace. Es muy técnico en el sentido que tiene un procedimiento, no es largo, pero es un procedimiento que hay que atender para poder hacer bien, porque es muy fácil de equivocarse también si uno no atiende. Entonces, yo dependo de vos nomás. Si vos querés, te desarrollo el ejercicio, no hay problema, podemos hacer. prefiero nomás no, profe, Dale. porque Ok. esta es, Porque en creo que ni realidad, si siquiera después lo querés vamos hacer o si te dicen, miren que eso va a salir, leyendo eso vas a poder hacer. Y si de por ahí necesitas ayuda, me avisa y sin problema vemos eso, ¿verdad? No te Bien, preocupes. profe, no hay problema. Bueno, entonces Y este material ya desarrollamos todo. ¿O qué este ya falta? está. Este ya está. Después Hay otro tenemos, material, ¿verdad? Ok, sí, hay otro material. Ahora te voy a dale, compartir dale. este, voy a dejar de compartir y tengo este. Este es, empezamos de vuelta Excel financiero, problemas de proyección de estados financieros. Ok, ok. ¿Este sí hicieron en clase? Y la verdad que yo no me acuerdo, profe, porque tengo todo grabado y ayer estaba justamente escuchando, poniéndome al día y no me acuerdo de haber escuchado este. Bueno, Pero por voy a ahí. mirar un ratito, balance general, no, estado de resultados, no, 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 no hicimos, profe. Bueno, repito, si Pero hicimos necesitas, puedes buscar. referencias Si no, circulares, eso no, hacemos no. largo. Entonces, ¿sabes qué me gustaría hacer, profe? Entrar ya en el módulo de matemática financiera. Dale, 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 sin problema, sin Después problema. tengo otro, hay otro que es modelos de evaluación de acciones, retorno. Esto todavía no dimos. Ok. Y vamos a hacer lo que ya hiciste en clase para poder sobre eso generar tu Sí, contenido y tu práctica, ¿verdad? Para no hacer ok, cosas que no se hizo, que de repente vas a perder tiempo viendo eso, si es que al final no te va a tomar en el examen. sí, Entonces, mejor sobre el contenido del examen sí. sería bueno poder. Quiero nomás cerrar ya todo lo que Sí, tengo bien, tranqui nomás, metele si quieres. para que después no me confunda con todo lo que Sí, tengo. Bueno, esta es totalmente. la diapositiva uno de Excel. Y Ujú, ahora iríamos a matemática financiera ujú. y tengo la matemática financiera clase uno que es la que te voy a compartir, que tiene Dale, también Excel. dale.
operaciones financieras. Este profesor Marcelo Rodríguez es el profesor de tu clase. Sí. ¿Y ¿Vos qué le tal? conoces? ¿Es joven, es viejo? No, no, la Es verdad, por eso te joven, pregunto. no es joven, así como vos. Ah, ok, ok, ok. No, la verdad que no le conozco, por eso nomás te pregunto. ¿Cómo hacer tiempo también? Yo ya dejé de estar vinculado ya a la edad, entonces, Excel la verdad que no financiero, conozco. descuento, operaciones financieras. Acá ya entramos entonces lo que es matemática financiera, vamos a decir, ¿verdad? Así mismo. Esto es introducción al curso, Ujú, la evaluación, dice examen 50, trabajo 40 y asistencia 10. Por ujú. eso, este trabajo individual lo que tengo que hacer sí o sí re bien, profe. No sé si ves Sí, ahí. veo, estoy viendo. Entonces es, a ver un poco, Voy evaluación bajando. general 50%, trabajo individual 40%, asistencia 10%. Ok, perfecto. Seguir nomás. Y esta es la agenda, ¿verdad? Operaciones financieras, valor del dinero, interés simple, concepto, valor presente, futuro, monto, plazo y ejercicios, dice. Esto es lo que tenemos que tratar de abarcar completo. Si voy a abarcar completo esos Exacto. temas, de taquito el examen. Ah, este fin de semana, pero me voy a hacer, no le voy a hablar a nadie, no voy a atender el teléfono, para Espectacular, mí, para mí que ya espectacular. gasté toda la voz del profesor de tantas veces que escuché Tranqui, su tranqui, grabación. ni te preocupes. Bueno, la matemática financiera es una derivación de la matemática aplicada que estudia el valor del dinero en el tiempo, combinando el capital, la tasa y el tiempo para obtener un rendimiento de interés, a través de métodos de evaluación que permiten tomar decisiones de inversión. Perfecto, eso es en el sentido puramente teórico. Sí, Entonces podemos continuar, vamos a ir sí, bajando. profe. Acá en realidad habla de todos los componentes de nuestros cálculos. O sea, nosotros en todo momento vamos a hacer uso de esa parte teórica en el sentido de que todo lo que es capital, plazo, interés, etcétera, vamos a meter en nuestra fórmula. Operación financiera, la realización de una operación financiera implica el cumplimiento de 3 puntos, sustitución de capitales, ha de existir un intercambio de unos capitales por otros. Dos, o segundo, equivalencia. Los capitales han de ser equivalentes, es decir, debe resultar de la aplicación del interés simple o compuesto. Y tres, aplicación del interés simple o compuesto, debe existir acuerdo sobre la forma de determinar el importe de todos y cada uno de los capitales que conforman la operación. Esto, o sea, tenerlo en cuenta sí o sí en la parte teórica, ya que me dijiste que va a ser así presencial online, ¿verdad? No es presencial online, online Sí, frente a frente con el teacher, digamos, ¿verdad? eso, Entonces, me exacto. imagino Pero no que nos va a tomar, teórico, oral, así no va a ser. no, no va a ser, Ah, solamente ok. va a ser ejercicios. Espectacular. O sea que no va a haber parte teórica entonces. No, Da, mejor todavía. Bueno, seguimos entonces. Bajemos. bien. Abajo entonces seguro que hay A algún ver, sí, concepto, dice el valor sí, sí, del sí. dinero en el tiempo. Nada, eso, o sea, por sentido común y por teoría ya sabemos luego que es así, ¿verdad? O sea, el dinero que ganaste hace 10 años atrás no es el mismo hoy, ¿verdad? O sea, sí o sí tiene una pérdida en el tiempo, entonces se supone que por eso tratamos de invertirlo para poder generar, para que no se nos desvalorice, digamos, en el tiempo. Entonces, es el concepto de la inversión como tal, ¿verdad? Entonces, acá al menos habla de una operación financiera, es el intercambio de capitales equivalentes en diferentes momentos de tiempo, de acuerdo a ciertas leyes financieras. El dinero debe valer lo mismo. Entonces, 1 millón ahora no es lo mismo que 1 millón dentro de un año. 1 millón, ahí veo nomás que dice interés, pero sigo viendo 1 millón a la derecha. El interés es el precio del dinero en el tiempo. Ok, Sí. entonces, de todas las operaciones financieras es el motivo principal por el cual existe el interés, digamos, ¿verdad? Porque el dinero se devalúa y para darle una suerte de mantenimiento al dinero, entonces es donde aparece el concepto de interés para poder mantenerlo revaluado, digamos, ¿verdad? Bien, excelente. Todo teórico todavía. Seguimos bajando. Esto tiene 14 páginas. Ok, súper. Sí. Bueno, y acá empieza a mostrarnos algo. No sé si querés hacer un zoom un poquitito más para que yo pueda... Ahí, Eso, ahí súper bien, súper bien. Dice, habla de tasas de intereses. ¿Cuáles pueden ser las diferencias en tasas de intereses? Mediciones anual, mensual, diaria, etcétera. En realidad se puede medir
hasta por hora se puede medir, solamente que lo que se estila es, digamos, lo anual, ¿verdad? Pero la Sí, gente es mucho de comparar también por mes, por día, etcétera, ¿verdad? Base, bueno, ahí habla, normalmente la base trata, digamos, de darle un valor, ¿cómo se llama eso? Un valor estandarizado al cálculo sobre el cual vos vas a hacer tus resultados. En este caso, habla de una base actual dividido 365. Cuando dice base actual, lo que se refiere es cuántos días tiene, digamos, tu, el no año. sé, tu instrumento, porque para entender de la siguiente manera, vamos a suponer que vos decís, bueno, me ofrece la gente de Basa, no sé, me pongo nomás como ejemplo Basa, la gente de Basa me ofrece que yo invierta en un bono y ese bono paga 10% anual. eh, y me dicen que yo puedo generar interés mensual, ¿verdad? Entonces, cada mes ya me van a abonar ese interés del 10% anual. Entonces, yo quiero calcular cuánto es lo que me va a pagar Basa en un mes el 10% anual sobre el valor que yo invierta. Entonces, tu valor X, que puede ser $1000, que puede ser, no sé, digo, 10 millones de guaraníes o el que fuese, vos normalmente vas a querer hacer ese cálculo del primer mes, cuánto intereses te va a generar. Entonces ahí es donde entra el tema de la base actual. La base actual de ese cálculo es 30 días, ¿sí? Pero ese 30 que vos vas a tomar para calcular tu interés en un mes, vas a dividirlo en 365, ¿sí? Ojo que, discúlpame que mezclé ahí las cosas. No es 30 la base actual. La base actual es tu tasa de interés. Tu tasa de interés anual, que en este caso en nuestro ejemplo es 10%, vas a dividirlo en 365 días. Cuando dividís en Eso. 365 días vas a tener una tasa de interés diario, ¿sí? Y esa Sí, tasa claro. de interés diario es el que se aplica a los 30 días que estamos hablando en nuestro ejemplo para poder saber, y ahí podés hacer sobre cualquier valor, sobre $1000, sobre 100 millones, sobre 500 millones, etcétera, y te sale básicamente el valor diario del interés sobre el cual vas a aplicar por los 30 días y tenés el resultado de ese cálculo. Ojo que estamos haciendo el cálculo, pero de forma hablada, por llamarla de alguna forma. Pero ojo que te puse a propósito el ejemplo de la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque cuando es un instrumento bancario, normalmente se suele usar ese segundo tipo, el de la base actual dividido 360. Cuando es así tipo, no sé, documentos, algunos bancos tienen ¿cómo se llama? Como instrumento el tema de descuento de pagaré, descuento de factura, ese tipo de cosas. Y en esos casos se usa esa segunda opción, la base actual dividido 360. Entonces, en operaciones comerciales financieras podés encontrarte con los dos casos. Lo típico es, yo al menos que provengo del área de la bolsa, estoy más acostumbrado a usar el de arriba, ¿verdad? Porque casi siempre se hacen cálculos de renta fija, de bono, etcétera, y el de arriba es el que se utiliza acá en Paraguay. Mientras el lado financiero bancario o de financiera o de cooperativa suele utilizar el segundo, el de 360, dependiendo de qué instrumento es el que está transaccionando, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Ajá. Bueno, después menciona que existe también una base 30 dividido 360, para aquellos casos donde se van a hacer, digamos, en promedio valores mensuales. O sea, porque normalmente pues los valores anuales te dan el importe anual, pero cuando vos querés mensualizar, hay algunos que toman esa opción de dividir 30 y 360 como una base, digamos, de cálculo. Entonces, en este material lo único que se presenta es cuáles son esas opciones que suelen darse para poder hacer tus cálculos, ¿sí? Ya va a depender qué nos diga el ejercicio para poder tomar o uno u otro, ¿sí? Exacto. El ejercicio siempre dice, ¿verdad? Siempre dice, si, por ejemplo, hago un préstamo o tengo una acción de una empresa o mi bono de renta fija me rinde tanto, o sea, siempre direcciona para poder decirte. Habrá que preguntarle al profesor en sus ejercicios o después vamos a hacer los ejercicios y vamos a darnos cuenta cómo es, pero así siempre cuando nos explica algo se asume algo, ¿verdad?
Entonces, Ujú. si el ejercicio no te dice vamos a hacer en base de 360, entonces se estila usar el 365 como base, ¿verdad? Pero si te Sí, dice vamos a calcular en base 360, entonces ahí ya es otra cosa y se tiene que usar esa opción, digamos, ¿verdad? Va a depender un poco que el profesor le haya hecho algún, o sea, ejercicio de cada caso, como para poder tener una diferencia. Yo, por ejemplo, en ese ejercicio que te hice a periodicidad 12, periodicidad semestral y periodicidad anual, era un tanto para poder ver qué diferencias había cuando el cálculo es diferente. Bueno, en el caso de que hagamos algún ejercicio, podríamos ver también cómo sale cada resultado con respecto a que se tomen bases diferentes para tener una idea nomás, ¿verdad? Lo normal es que el que tenga base 365 siempre tenga un divisor mucho más pequeño que los otros, porque el otro divide con 360, es decir, no divide tanto como el 365, digamos, ¿verdad? Pero eso va a ser muy específico en cada ejercicio dependiendo de que nos pida, ¿verdad? Es simplemente para poder manejar la información nada más esta parte, ¿sí? sí. Bueno, después dice, composición y frecuencia de composición. Interés simple es lineal y el interés compuesto no menciona si es o no lineal, pero habla de anual, mensual, trimestral, semestral, etcétera, y continua, ¿sí? Sí. Entonces, acá lo que hay que entender nomás es el concepto o la diferencia entre interés simple e interés compuesto. ¿Qué vos le encontrás de diferente al interés simple y el interés compuesto, Cintia? Lo que ¿Qué para le vos, encuentro? sí, ¿qué es lo que es diferente? Siempre que maneje el concepto, obviamente, ¿verdad? Si sabes, me lo decís, si no sabes, me lo decís también, ¿verdad? Entonces sí, No, avanzamos. no, no, la verdad no sé Ok, qué le encuentro, ok. qué es lo Entonces, diferente. lo primero que yo te voy a decir para que vos manejes en cuanto a diferencia, interés simple y compuesto, es que el interés simple no tiene en cuenta el efecto de la reinversión. Y te voy a dar Mm, un ejemplo así rápido y claro para que me puedas entender. Supongamos que vos decís, bueno, yo quiero el salario de este mes, voy a comprar un bono y ese voy a usar, ese voy a guardar para mi, no sé, para usar en el futuro, ¿verdad? sí, Comprar un bono de X importe y ese bono te va a generar un interés. Y ahí ya depende si contratas un interés mensual, semestral, anual o lo que fuese. Pero supongamos que es mensual. Ese interés que se genera por mes te van a depositar en tu cuenta, te van a decir vení cobrar o lo que fuese, te van a transferir también, pero se va a quedar ahí como tal el interés. Supongamos, vamos a ponerle el número, de $1000 te genera $100. Demasiado sí. mucho ya, pero para que sea número nomás. cien Un diez dólares por te ciento genera y ese $100 se queda en tu cuenta. Vos no tenés forma de sumar los $100 a tu 1000 que compraste originalmente tu bono para que el siguiente importe sea sobre 1100. O sea, forma de hacer eso con un bono no hay. Por lo tanto, el del segundo me va a volver a ser 100. El del tercero, el del cuarto, hasta que venza tu bono. O sea, sí o sí tu importe va a ser de $100 todos los meses. Ahora, a esto se le llama entonces el efecto del interés simple. No importa qué importes me genere el interés, yo no tengo forma de reinvertir ese interés a mi capital inicial para que el próximo periodo me genere un valor superior a mis $100, porque se supondría que si yo puedo reinvertir, se va a generar para el segundo periodo sobre 1100 ya y no sobre 1000 nomás, y me iba a dar 110 y no 100, ¿sí? Entonces, eso yo no puedo generar en ese instrumento, por lo tanto, ese es el efecto del interés simple. No tengo forma de reinvertir, no me lo permiten hacer. Entonces, eso es como ejemplo el interés simple. Sin embargo, el interés compuesto me permite reinvertir. Bueno, vamos a cambiar de ejemplo. Ahora ya no es un bono. Vamos a suponer que es un ahorro programado. Muchas entidades, no sé si muchas o pocas, pero hay entidades que te ofrecen la posibilidad de abrir una cuenta de ahorro programado en donde vos invirtiendo ya algo hoy o nada hoy, podés ir haciendo cargas periódicas a esa cuenta como para que sobre una tasa de interés se generen intereses. Pero ¿cuál es lo sí, que es la particularidad de esa figura? Que ese interés, que en realidad es también sobre un cálculo de interés simple, pero la posibilidad de reinvertir sobre el capital inicial es lo que hace que se entienda
como que el interés que que va incrementando, o sea, a lo largo del tiempo, se genere como si fuese un capital acumulado a interés compuesto, se le llama. ¿Por qué viene el nombre de compuesto? Porque no genera el interés de todos los periodos sobre un mismo capital, sino es sobre un capital que va creciendo. Y ojo que puede crecer de forma uniforme o puede crecer de forma variable también, digamos. No sé, yo el primer mes puedo poner $100, el segundo mes puedo poner un poco más, el tercer mes puedo poner un poco menos, etcétera. Entonces, va a ir creciendo, pero crece en función a los intereses que, si bien yo ya los puedo usar cuando cobro, ¿cómo es? Vuelvo a invertirlo porque me permite ese instrumento hacer depósitos y que con el nuevo capital genere un interés que va a ir creciendo. Entonces ahí es donde entra el supuesto de la reinversión. El interés que se genera para todos los periodos siguientes son sobre capital más intereses, o sea, el famoso interés sobre interés que se suele decir también, digamos, ¿verdad? Ajá, ok. Entonces, esa sería la diferencia entre interés simple e interés compuesto. Resumiendo, el interés simple se calcula sobre un capital que no cambia de valor durante todo el plazo de la inversión. Sin embargo, el interés compuesto se calcula sobre un capital que sí va cambiando de valor y va creciendo y por lo tanto el interés también va siendo mayor cada vez porque se calcula el interés sobre interés. Ujú. Tiene efecto de reinversión el interés compuesto, sin embargo el interés simple no. Así No, nomás es, digamos, lo que se tiene que entender sobre esto. Otra cosa ya es lo que te digan después los números, ¿verdad? O sea, los ejercicios, las diferentes opciones que puede darse, digamos, cuando uno calcula interés simple y compuesto, pero eso nomás es lo que hay que manejar como concepto, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? ¿Qué tal estamos hasta ahí? No sé si se copió bien lo que bien, estuve diciendo, ¿se súper, entendió? Bueno. súper. Bueno, pues habla de qué dependen, ¿sí? Dice tasa pasiva, inflación, riesgo, costo de oportunidad, etcétera. Me imagino que esto está hablando de las tasas. Nosotros habíamos visto qué diferencia había entre tasa pasiva y tasa activa cuando vimos el ejemplo ese de Banco Atlas, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, sí, ¿verdad? Eso ya manejamos. Inflación, y bueno, la tasa de interés normalmente depende mucho de la inflación porque la inflación se supone que si se mantiene en 4% todos los años, medio que yo voy a mirar para invertir en algo que supere la inflación, porque si no supera la inflación, si hablamos de guaraníes, ¿verdad? Es como que la claro. inflación me va comiendo mi inversión, digamos, ¿verdad? Yo voy a tratar de buscar siempre invertir en tasas que sean por lo menos iguales o superiores a la inflación para que no vaya perdiendo mi dinero, digamos, ¿verdad? Esa es un poco la Digamos, idea, sí. nuestra inflación está más o menos al 3%, ¿verdad? Y en realidad la meta del BCP siempre es 4, tratar de mantenerla entre 4 y compañía, pero estuvo muy bajo en estos últimos tiempos, digamos, ¿verdad? Sí. 2%, o sea, la verdad que se está manteniendo bastante bien para los efectos de la inversión, digamos, porque cuando la inflación es tipo Argentina, 30 y algo, Claro. 40 y algo, ahí no hay tasa de inversión que te Olvídate. aguante, digamos, ¿verdad? Ah, Ahí, chao, nada, ¿verdad? claro. Entonces, estamos bastante bien, digamos, ¿verdad? Bueno, después viene el riesgo, y hay, cuando estudias algo que tenga que ver con riesgo, te dicen lo que hay muchísimos tipos de riesgo, ¿verdad? O sea, riesgo país, que es el principal de un país que se suele medir normalmente a ver qué tal está, para ver si van a venir los Riesgo que capitales. te pague. Eso, sí, riesgo de que te paguen, riesgo de que es como el riesgo inflacionario, o sea, si invertís en dólares, que se vaya para arriba, que se vaya para abajo, o sea, dependiendo de qué lado estás de la inversión, si te conviene o no te conviene. Entonces, todo eso hace que también tus tasas vayan para arriba o vayan para abajo, digamos, ¿verdad? Después el costo de oportunidad, el famoso costo de oportunidad que es, bueno, me conviene invertir en algo que me va a dar una tasa superior a lo que ya estoy luego invirtiendo. No sé, supongamos que vos tenés inversiones ya hechas en donde fuese y que te estén dando ya una tasa. Entonces la idea es, bueno, voy a sacar de acá este dinero que me está rindiendo 12 y me voy a ir a invertir en algo que me está rindiendo 13, ¿sí? Costo de oportunidad es si no sacas, vas a ganar 12, que es lo que te está rindiendo luego. Pero si sacas, vas a ganar un punto más de lo que ya estás ganando ahora, digamos, ¿verdad? Entonces, lo que la gente suele sopesar siempre es cuando voy a invertir en algo, esa tasa, eh,
por lo menos empata mi costo de oportunidad o no, ¿verdad? Entonces ya depende, a veces vos no estás invirtiendo en nada, vas a empezar, entonces tu costo de oportunidad es sobre algo que no conoces o que no tenés hasta ese momento. Entonces lo que normalmente se suele calcular como costo de oportunidad es la tasa más segura que exista en ese momento, digamos. Y lo que suelen hacer los que hacen análisis financiero es usar la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 30 años, 40 años. Normalmente se usa esa tasa como parámetro y costo de oportunidad. Yo acá nomás, o sea, y una cosa es lo que dice la teoría y otra cosa es lo que dice la práctica. Yo acá en cálculos en Paraguay, yo les suelo explicar eso a los alumnos, ¿verdad? Que si bien en el extranjero o mundialmente se utiliza la tasa de bono a largo plazo de los Estados Unidos, pero ojo que estamos hablando de una tasa de 0, no sé qué cuánto, ¿verdad? Pero estamos Altísima, hablando sí. de dólares. Ahora, Mm. cuando hablamos de guaraníes, obvio que no es la misma tasa y no tenemos por qué usar eso como parámetro de mayor seguridad. Entonces, ¿cuál es nuestro parámetro acá? Y va a ser algo muy similar, que es la tasa de bonos del Tesoro a mayor plazo emitido. Y el Tesoro, que son los bonos de Hacienda, tienen, digamos, emisión hace, no te quiero mentir, pero entre 1 y 2 años atrás pudieron hacer la emisión más larga hasta ahora que hicieron en Paraguay, creo que fue a 20 años, ¿sí? Sí, Entonces la tasa que se le dio a esa emisión de 20 años fue algo así, el 7%, ¿sí? Entonces, pero ojo que estamos hablando de países diferentes, o sea, no puedo yo comparar 7% de Paraguay contra 0, no sé, 50 de Estados Unidos, ¿verdad? Pero es algo que me sirve para poder decir, nada, mi mejor costo de oportunidad es mantener mi inversión en bonos del Tesoro. ¿Y por qué lo más seguro? Y porque el Estado, no sé, el Estado sí o sí me va a pagar, te digamos, va a ¿verdad? pagar, claro. Versus que pueda, no sé, poner en una empresa que hoy parezca muy fuerte, pero no sé qué puede pasarle de aquí a X tiempo, se va a la quiebra la empresa y yo me quedo con el papel sin poder cobrar, digamos. Bueno, antes era papel, ahora ya es anotación en cuenta nomás ya, ¿verdad? Pero es lo mismo, el efecto es el mismo, que no me pueda pagar, entonces yo no encuentro, y de eso habla un poco el costo de oportunidad, ¿sí? De poder Ok. tener lo más seguro posible. Al pelo, seguimos bajando. Bueno, acá, a ver, dice, tasa de interés es información pública. Bueno, acá hace una captura de un gráfico, me Un imagino que es de un gráfico. libro, allá, el nombre del profesor. Sí. Dice, diferenciales de tasa de interés por moneda. Ok, y Y eso es activos lo que muestra pasivas, cómo se spread. diferencian las Sí, tasas. ahí está, moneda nacional, moneda extranjera, entre Exacto. préstamos y depósitos, por llamarlo de alguna forma. Después el spread, o sea, la diferencia que hay entre ellos, básicamente está graficado también. Después dice tasas de intereses activas por sectores. Ok, eso es muy interesante, al menos para gente que va a invertir en algún sector específico. Siempre trata de comparar contra otra empresa, pero no es lo mismo comparar. No sé, vamos a suponer, yo quiero invertir en un frigorífico y quiero saber cómo están las tasas de los otros frigoríficos. Yo tengo que buscar tasas de frigorífico, no puedo buscar tasas de otras empresas que no tengan nada que ver con el sector. Entonces ahí es donde yo voy a poder tener un sentido más específico sobre el destino que le voy a dar a mi inversión. Por eso es bueno entender que existe información de los diferentes sectores de la economía. Por lo menos acá en Paraguay al menos se diferencian en eso: comerciales, desarrollo, consumo, vivienda, tarjeta de crédito, que en realidad es información de bancos más bien, ¿verdad? Ujú. Comercial, desarrollo, consumo y vivienda también en moneda extranjera. Perfecto. Sí, Seguimos ya bajando. vamos Es la bajando. info que existe en el mercado, básicamente lo que te muestra eso, ¿sí? Bueno, base. Sí. Acá es donde, bueno, esto es lo que ya más o menos te mencioné en la parte teórica. Vamos a ver si hay algo así nuevo que se consideran los días efectivamente transcurridos, entre dos fechas, 365. Ese por ejemplo no estaba en el resumen. Ese 30 dividido 365. Estaba directamente ya 30 dividido 360. Veo que está marcado ese. Dice, la base es que se considera en que se considera la tasa de interés determina la forma en que se contabilizan los días transcurridos entre una fecha y otra. Hay distintos tipos de bases. Los periodos inferiores a un mes siempre se cuentan por los días reales de calendario que han pasado. ¿Cómo contamos los días? Ok, seguí bajando nomás. Eso te voy a explicar cuando hagamos el ejercicio El de una forma ejercicio, más sí. rápida.
La normatividad vigente establece que un depósito de inversión genera interés siempre y cuando estos permanezcan como mínimo un día en la entidad financiera Claro, desde el momento, o sea, sí o sí interés diario, ¿verdad? La si no te menor dejo base un día mi posible. plata, no me puedes pagar Eso, nada. así mismo, así mismo. Generalidad, la importancia de la consistencia, cuotas Ay, perdón. C. Ahí está. Las cuotas usan la nomenclatura de C, por eso menciona ahí entre comillas doble, ¿verdad? Anuales, semestrales, mensuales. Ok, las tasas R para los ejercicios seguramente vamos a poner esas letras. También los plazos N. Bien, seguimos nomás. Valor futuro versus valor presente. Nosotros, a ver, los conceptos de valor del dinero en el tiempo están agrupados en dos áreas, el futuro y el actual. El futuro, valor futuro. VF menos capitalización. Sí, un ratito. Sí, por favor, adelante. Sí, señora. Bien. Sí, estoy en un pequeño call. Ok, bueno, sí. Te veo. Sí, no hay problema, le aviso. Bueno, ¿Ya estamos? a ver, ahí está. Bueno, Hola. entonces, aquí nomás vamos a hablar del valor futuro y el valor actual. El valor futuro describe el proceso de crecimiento de una inversión a futuro a una tasa de interés en un periodo dado. Y el valor actual describe un proceso de un flujo de dinero futuro que a una tasa de descuento y en un periodo representa la unidad monetaria de hoy. Entonces, es bueno entender ese concepto. Cuando yo voy a tener, digamos, que calcular un valor futuro, yo voy a darle al valor de hoy una capitalización. O sea, voy a tener que incrementar ese dinero de hoy con intereses para el futuro y se le denomina capitalización a eso, ¿verdad? Sin embargo, cuando al revés, cuando yo voy a traer un valor futuro a hoy, se supone que yo tengo que descontar el valor más grande que normalmente siempre hay en el futuro a hoy y tengo que traer, digamos, y a eso se le habla de hacerlo a valor actual. Entonces entra el concepto de actualización. Entonces cuando hablamos, cuando siempre se asocian, porque ojo que en los ejercicios también pueden no decirte que querés calcular valor futuro y no decirte que querés calcular valor actual. Entonces directamente te dice, se capitaliza, entonces voy a tener que saber que está hablando de valor futuro, o De se valor futuro. actualiza y estamos hablando de valor actual. Entonces, como terminología propia de los ejercicios, eso hay que poder reconocer, digamos, porque casi siempre esa es la cáscara de banana que te va a tirar el profesor. Entonces te Sí, puede dar todos los números, pero ahí te va, si no manejamos esos conceptos, ahí puede marearnos, digamos, ¿verdad? sí. Bueno, excelente. Seguimos nomás. Bueno, seguimos valor futuro y valor presente. Repasando, ejemplo, valor futuro. ¿Cuánto dinero podré obtener si deposito a plazo fijo? ¿Ok? ¿Cuánto dinero podré obtener si deposito a plazo fijo si la tasa de interés es del 9% a interés compuesto con capitalización trimestral de intereses? ¿Ok? ¿Cuánto dinero podré obtener si deposito anualmente, fin de año, durante 12 años, si la tasa de interés es del 9% a interés compuesto con capitalización mensual de intereses? Bien. Y último, ¿cuánto dinero podré obtener si deposito anualmente, principio de año, durante 12 años, si la tasa de interés es del 9% a interés compuesto con capitalización mensual de intereses? Perfecto. Nosotros vamos a encontrar nomás luego siempre este tipo de enunciados en los problemas en donde nos van a dar sí o sí el plazo, la tasa y la capitalización para poder decirnos la periodicidad, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Que vamos a usar y vamos ¿cómo se llama eso? Vamos a reemplazar en nuestras fórmulas, que seguramente hay un formulario para poder utilizar y eso son lo que vamos a tener que ir manejando en la medida que vayamos haciendo los ejercicios, ¿sí? Bueno, perfecto. Seguí nomás bajando. Si por Sí, ahí vas teniendo preguntas, me haces nomás, Cintia, sin problema. sí, profe, espera que un ratito Ok, estaba ok, buscando tranqui, tranqui, tranqui. y Ve nomás, ve nomás. ahí está. No, estaba buscando si tenía algún ejercicio de Excel esto y la verdad que no encontré. No, no, no. Seguramente es para transcribir todito, ¿sí? Ok, O puede que ya tenga, ¿verdad? Pero digo nomás. Después dice, repasando ejemplos de valor presente. Bueno, ¿qué me conviene más? ¿Un millón o 10 millones en X años? ¿Me conviene pagar al contado por un año 10 millones o guaraní 1 millón de manera mensual por un año?
¿Por cuánto se podría comprar una renta de o por cuánto debo, qué dice? Puedo negociar un Por tanto, instrumento que puedo se hará negociar. líquido en años? Entonces Sí, son enunciados de problemas que vos tenés que reconocer como ejercicios de valor presente y lo anterior era de valor futuro, básicamente, ¿sí? sí. Después, esto es ¿cuál es el argumento, vamos a decir, ¿verdad? Eso, acá por ejemplo habla de la función VA. Eso es lo bueno de entender que si vamos a hacerlo en Excel, hay una función que me puede resolver sin necesidad de hacer aplicación de fórmulas. Pero aunque sea una función, sí o sí tengo que tener los datos para esa función, me retorne el dato correcto. Entonces, esta función calcula el valor actual de un préstamo o una inversión a partir de una tasa de interés constante. Se ve el nombre VA, me imagino que a ver, vos. En, PB por ahí ha de ser. Present value por ahí ha de present ser value. en... En inglés Entonces, es present tasa, value. sí, sí, sí. Tasa, NPER, pago, valor final y tipo. Prácticamente los que ya manejamos en la función, en las otras funciones que En estuvimos las usando hace otras rato. funciones, sí. Entonces, VA lo que hay que entender es que siempre trae valor futuro a hoy, ¿verdad? O sea, actualiza, VA. O Sí. PB, que seguramente va a ser el que vamos a usar nosotros en Excel, ¿verdad? La versión en inglés. Y ¿de esto todavía no tenés ejercicio o viene un ejercicio después de esto? No sé un poco qué viene Eso es lo que después. justamente estaba Ah, ok, queriendo, ok, vamos a mirar, estaba vamos a mirar. buscando en Excel, pero no Y esto encontré ya es nada. la inversa, digamos. Esta El valor función calcula el futuro. valor futuro de una inversión a partir de una tasa de interés constante. Entonces, VF lleva a futuro el valor de hoy. Acá, entre estas dos funciones, hay una salvedad que hacer. Por ejemplo, pago es un argumento que si va a ser a futuro, es decir, para valor futuro va a ser negativo siempre. Y para valor actual, pago va a ser positivo siempre. O sea, esas son las reglas que sí o sí hay que manejar. Lo demás vienen como los mismos datos que ya veníamos usando luego, pero pago en específico, En valor pago futuro tiene que ser negativo. es negativo. Tiene que ser negativo el Bárbaro. pago que vos cargas ahí, ¿sí? Y en valor En actual, el valor pago actual es positivo. en valor actual es positivo. Correcto. Y en Ok. valor final es negativo. Bueno, seguimos bajando. Vamos a ver si cambia ya el Sí, contenido o sigue ya hablando me de dejó esa esto. nota porque él nos decía, no, hay que cambiarle nomás el signo No, negativo pero para que ese cuando salga vos positivo. sabés es así, pero cuando no sabés es mejor entender bien qué es lo que hay que hacer, digamos, ¿verdad? Exacto. Después Dice, bueno, viene, ahí habla de que va a empezar a cargar información manualmente, digamos, ¿verdad? Por algo dice en papel, vamos a hablar de estos términos. Eh, dice, C, otras notaciones traen P o BA. Habla de capital inicial, capital invertido, cantidad de dinero que se toma o se da en préstamo. Bueno, y serían los intereses generados. Y M, otras notaciones traen F o EBF, ¿verdad? Monto o capital final. Entonces, estas son asociaciones que hay que lograr hacer también para poder entender que si veo una fórmula que me muestra esto, lo que en realidad me está diciendo es que también en vez de M puedo usar BF o en vez de C puedo usar BA, digamos, porque es la misma fórmula, pero para términos diferentes. Entonces, cuando estoy en a ver, profe, ejercicio, sí, te explico, ¿cómo me te escucho. dijiste? Cuando veo M, ¿qué puedo usar? ¿Qué dijiste? Viste que ahora, por ejemplo, vemos una fórmula en rojo. Esta fórmula en rojo que está en tu pantalla dice, por definición los intereses son, dice, pero habla del interés nomás. Viste que estábamos hablando del interés Sí, hasta recién. Entonces ahora sí. él desprende el valor del interés de de dos cosas. Uno que vemos que es M, que es lo que es M según esta teoría, es el monto o el capital final. Y como es capital final, nosotros podemos dar ese término también al valor futuro. Porque si vamos a hacer el cálculo de valor actual y valor futuro es el capital final, o sea, todo lo que se acumuló Sí, hasta ese momento. Entonces, M, ok, dándole otra letra, es lo mismo, ¿sí? ok, Y la C es el capital inicial o capital, pero también se le conoce como valor actual. Entonces, al restar valor futuro con valor actual, lo que vos tenés es el interés entre esos dos sí. valores, digamos, ¿verdad? Entonces, yo también puedo decir que mi interés es la resta de mi valor futuro menos mi valor actual, Bueno, si quiero. Acá nomás está sí, reemplazando los nombres por
VA por C y VF por M. Entonces, al restar con los nombres cambiados, me queda El M interés. menos C, el interés. O sea, en los dos casos, si tengo ejercicio de valor actual y valor final, para hallar el interés también puedo hacer la resta nomás entre los dos y ya está. Sin embargo, si no me habla de eso el ejercicio, si el ejercicio me dice tengo un capital final o tengo un capital inicial, entonces directamente le meto estas letras que son M menos C y me va a dar también el mismo valor del interés que pude haber calculado con valor actual y valor final. A eso nomás lo que vamos, ¿sí? Bueno, más abajo veo que hay otras notaciones. Dice N es el tiempo o plazo que transcurre entre las fechas inicial y final de una operación financiera. Se mide en unidades de tiempo, meses, años, días, etcétera. Muy bien. Otras le llaman T. Dice, y otras notaciones traen R, tasa de interés, es decir, la razón entre los intereses y el capital inicial por unidad de tiempo. Nada, estamos hablando siempre de nomenclaturas nomás, de letras, qué significa cada letra, ¿verdad? Nada más que eso por el Sí. momento. Seguimos bajando. Y acá va a empezar a expresar cuáles son las fórmulas de cálculo de interés simple, ¿sí? Entonces, característica. Solo Pregunta una sí, cosita sí, ahí. cómo no. Eh, esto a la hora podemos hacer. Está muy bajo mi micrófono. No, súper bien, súper bien, súper bien. Ok. Mi pregunta es, nosotros en Excel nosotros podemos hacer esto sin necesidad de hacer por fórmula. Sin problema, sin problema. No, ¿existen funciones que nos hacen hacer eso o es un razonamiento de En realidad la interés? mayoría hace manualmente nomás. Eso de, o sea, tiene Ah, los ok. valores en la celda y aplica, o sea, si yo conozco luego ya cuál es la fórmula, ni miro cómo, qué fórmula es. Yo directamente por razonamiento lógico nomás ya aplico la información y obtengo el valor. Ahora, está bien, por lo menos para las primeras veces, practicar para no pifiarle el resultado, digamos, de tener la fórmula presente y después reemplazar los valores. Normalmente en Excel se hace así, que yo tengo visible la fórmula, abajo voy reemplazando los valores y al último tengo el resultado. Sí, Entonces, hay funciones, pero las funciones, o sea, lo que pasa es que seguramente él te va a pedir así, mostrame cuál es su fórmula, mostrame cuál es el resultado, ¿verdad? Entonces vos vas a tener que hacer por un lado la fórmula y por otro lado el resultado. Y ni un problema para hacer por Excel también, no creo que haya drama, ¿verdad? Existen ujú, funciones para poder calcular estos valores, sin problema. ok. Bueno, Bueno, características, solo el capital inicial devenga intereses, los intereses no devengan intereses, ese para el interés simple. En periodos de tiempo de la misma amplitud, los intereses son los mismos, aplicados generalmente en operaciones de corto plazo. Bien, eso también es bueno de entender, que acá estamos hablando de que el interés simple también se calcula casi siempre en cortos un plazos. ratito, un Sí, ratito. sí, sí. Hola. Sí, un ratito. ¿Cómo no? Sí, déjame, espera, necesito, bueno, espera, no. Voy a apartar porque son muchas cosas. Ah, bueno, bueno, listo. Acá sí. Ok. Profe, ¿me escuchás? Sí, 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 te escucho, te Ahí escucho. está, ya volví, perdón, Bueno, bueno, perdón, me no, por favor, interrumpí. ni te preocupes. Bueno, entonces, eh, lo normal es que nosotros hagamos cálculos de interés simple en ejercicios de corto plazo. Muy raras veces vamos a hacer en ejercicios de largo plazo. Lo normal es que en el interés compuesto sea al revés. El interés compuesto se usa más cuando el dato del ejercicio pasa el año, por lo menos, ¿verdad? Ajá. Eh, Normalmente es así, normalmente es así. Bueno, entonces acá lo que vemos son las tres fórmulas que se usan para calcular interés simple. Primero el monto, o sea, monto en la analogía con valor futuro y valor actual es el valor futuro, ¿sí? Entonces Sí. el monto se calcula teniendo en cuenta el capital por 1 más el plazo que es n y por la tasa de interés que es i. M también, dicho de otro modo, se calcula, digamos, sumándole el capital más el interés. Eso va a depender mucho de que el ejercicio te lo dé, digamos, a esos datos. Puede que en vez de darte el valor del interés, te diga nomás la tasa y el plazo y el capital y no te da el interés, entonces vos tenés que calcular. Después tenemos el interés, por despeje nomás se hace todo esto, digamos. El interés es igual también a C por N por I, o podría darse la otra fórmula en rojo que veíamos más arriba, que era I es igual a Y es igual M, a, M como,
M menos C. Valor futuro menos valor Eso, actual. valor actual. Perfecto. Equivalencia. Dos tasas de interés cualesquiera expresadas en distintas unidades de tiempo. Se dice que son tasas equivalentes cuando aplicadas a un mismo capital inicial durante un mismo periodo de tiempo producen el mismo interés o generan el mismo capital final o monto. En interés simple siempre serán equivalentes. O sea, acá en realidad es nada, querer complicar un poquitito más, pero así nomás la matemática financiera. Eh, en un lado del cálculo vos tenés un interés en una periodicidad X y se suele querer demostrar mediante igualdad matemática cuál es una tasa equivalente a esta tasa. Entonces, da lo mismo decir que yo voy a generar una inversión a una tasa anual del 10% que a una mensual del 1%, por poner un ejemplo burdo nomás, ¿verdad? Entonces, reemplazando todos los números, yo hago el reemplazo y veo que los dos valores son iguales, por ejemplo. Entonces ahí se demuestra que las tasas son equivalentes cuando son periodos de tiempo diferentes, pero generan el mismo resultado, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Eso se suele también hacer ejercicio y esos son los ejercicios más, creo yo, ¿verdad? Los más complicados, al menos para interés simple. Ok. Seguimos bajando. Vamos a ver primero todo lo que hay que leer y después vamos a aplicarle en los ejercicios. Bueno, Esto es valor valor presente presente. simple. Dice luego Simple. así, valor presente simple. ¿Por qué dice eso? Y porque se usa las fórmulas de interés simple que tenemos más arriba, ¿verdad? El valor actual o presente de una suma que vence en fecha futura es aquel capital que a una tasa dada y en el periodo comprendido hasta la fecha de vencimiento alcanzará un monto igual a la suma debida. Entonces trae, Sí, digamos. ahí está. Dale, gracias. Varias cosas. Bueno, listo, gracias. Perdón. No, por favor, ni te preocupes. Sigo nomás leyendo yo para ir dando, digamos, hasta el momento donde podamos hacer un ejercicio, ¿sí? El monto final del periodo correspondería al capital inicial O más si los... no, podemos ir directamente al ejercicio, ¿verdad? También. ¿Verdad? Sin problema, sin problema. A ver un poquito, a ver dónde. Todo esto Futuro es simple. ejemplos, dice. Ahí ya están los ejemplos. Bueno, en los ejemplos podemos hacer Ah, los ejercicios. Bueno, ahí ya veo que hizo a manopla ya directamente con el pizarrón. Pero sí, es así. Vamos a tener esto evidente. Podemos hacer a mano, podemos hacer en Excel también, ¿verdad? Entonces dice, sí. si se invierte un capital de 1.400 al cabo de un mes, nos entregan guaraníes 1.752.000. ¿Cuál es la tasa de interés simple de la operación? Perfecto. Entonces ahí hay que, así tipo problema de colegio, ¿verdad? O sea, hay que poner los datos, hay que hacer el planteo y luego al último la respuesta. O sea, eso se mantiene hasta este nivel inclusive. Entonces la idea es poder hacer algo que muestre eso, digamos, ¿verdad? Creo que tengo ya esto acá. Ah, ok, perfecto, perfecto. Sí. Este no es. Es el que vos estás viendo. ¿Qué estás Ahora, viendo? ahora veo uno que dice copy of clase 1 alum, buscar op BABF, la pestaña No, este BF. no es. No es, no es, Ah, ok, no es. ok, ok, No ok. es. A ver. Ahí está. Este es. Eso, ok. Muy bien. Bueno, súper bien. Si se invierte un capital, el mismo enunciado que ya mencionábamos, vemos que los datos simplemente muestran los valores del capital, del monto, el interés de nuestra incógnita, el plazo es 1 y ese 352 me imagino que es el interés, ¿verdad? Sí, la Esta resta ya entre, es, sí, así ya la exacto. resta. Perfecto. Exacto. Bueno, entonces, Ahora, sí, como el razonamiento es lo que yo quiero entender, ¿verdad? ok. Para poder yo después, yo no tengo nada de esto que está allí, Entiendo, ¿verdad? entiendo, entiendo, entiendo. Entonces, me pregunta a mí, ¿cuál es la tasa de interés simple de la información? Si nosotros salimos de, es que esta es la fórmula, Ujú. acá esta parte del despeje me puedes explicar. Claro, sin ningún problema. Siempre que tenga yo que hacer un despeje, hay dos corrientes. El que te sabe hacer de cero el despeje y el que ya te usa la fórmula porque usa formulario y tiene ya todos los equivalentes, digamos, ¿verdad? Entonces, yo no sé con qué parte te querés quedar, con saber hacer el factoreo para llegar, digamos, hasta lo último o con usar nomás las fórmulas que se tienen en cuenta, porque a veces pues si es para examen, yo memorizo cuál es o tengo a mano cuál es y pum, aplico eso y ya tengo el resultado. La otra es, no, yo quiero hacer el despeje y quiero saber hacer, entonces yo dependo de lo que vos me digas nomás. Te puedo mostrar cómo se hace el despeje para que entiendas.
ahora que es, ¿cómo se llama esto? Ahora que es simple, no hay drama. Cuando sea el compuesto, ahí sí agárrate bien del asiento porque ese es más complicado de entender. Y a eso es lo que yo iba, si nosotros podemos usar nomás ya directamente las fórmulas Yo que creo que tenemos, sí. ¿verdad? Acá lo que vos vas a tener que entender nomás es que una fórmula de un elemento de lo que ya tenemos la fórmula principal se realiza por despeje nomás. Entonces, si bien está bien poner esa fórmula que es la principal, pero yo también pude haber puesto directamente ya el despejado, es decir, ¿cómo queda I? ¿Cuál es lo que es el resultado de I? Entonces pude haber puesto I es igual y todos los componentes de la fórmula, digamos. De hecho, lo normal es, a ver, y te voy a hacer un despeje rápido nomás. Ahí, por ejemplo, viste que en el segundo paso de la fórmula lleva la C, que está multiplicado por el coeficiente Sí, entre pasa paréntesis, dividiendo. debajo de la M. Y se queda el paréntesis a la derecha. Ahora, la otra parte del paréntesis le lleva nomás restando al otro para dejarle, ahí le lleva la N. Esa sería la fórmula de I. Está nomás hacia el otro lado. Entonces yo para mi clase o para mi ejercicio, yo daría esa fórmula nomás ya, pero poniéndole a la I a la izquierda y a lo demás a la derecha, digamos, ¿verdad? Entonces, Entonces, I sería, hace un poco eso. I I es sería, igual, es igual a, que sería este, bueno, ese M, dice M sobre C menos uno dividido N. O sea, así tendría que quedar. M sobre C menos uno. Solo que ese menos uno no es C menos uno, es toda la claro, proporción de entonces sí, M acá tiene que sobre C. tener Entonces su, sí o sí tiene que tener un paréntesis ahí. ahí. Eso. M sobre C, pero ojo que es C, no B. Ay, C. perdón, no sé de No, dónde está bien, saqué está yo. bien. No, A y ver, se fue nomás el dedo. Entonces, tiene sí, que ser C mayúscula. Eso. Muy bien. Bien. Menos uno que está bien que sea sobre el paréntesis, y todo eso dividido en. Entonces es bueno que le ponga otra vez un paréntesis a, delante de la M, antes del paréntesis, ahí otra vez un paréntesis de apertura y después del uno otro paréntesis, porque la N le acá tiene que dividir a todo. a todo ese conjunto, claro. Eso, así mismo. E, esa es la fórmula para usar directo, ¿verdad? Entonces, si no tenés la I, con esta fórmula vos allá y tenés el resultado directo, reemplazando más los valores y ya tenés el dato. Bueno, y ahora lo que Ok. vamos a ver es, veo que tenés un 25,1. Ponete un poco ahí en ese 25,1. Vamos a mirar cómo. Bueno, vamos a mirar un poco los valores. ¿A qué? Espera Ay, que. perdón. Escape nomás. Sí, Doble ya clic está. F2. Bien. Y ahí vemos. Entonces, V6 tiene que ser M. ¿Cuál es M? 1752. Perfecto. Dividido. Bravo. Sí, 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 sí. Mira, queremos saber qué era ese 25, ¿verdad? Sí. El B6 es 1.752.000. ¿Qué es eso? Eso es mi, ¿qué era M? Mira ahí a tu izquierda. A la derecha del azul, de tu celda en azul, que es 1.752.000, dice M. ¿Y qué era M? Era el monto final. Ah, cierto, Dicho de otra monto final. forma, valor futuro, ¿sí? Monto final es Sí, M, sí, valor futuro, digamos, asociando, ¿verdad? Y entonces, el valor futuro dividido el valor presente, que el valor presente es C. sí, Entonces, que es un millón vamos a hablar nomás 400, como sí. M y C ahora, ¿verdad? Porque estamos en eso. Entonces, M dividido C o valor futuro dividido valor actual da una relación, digamos, ¿verdad? Da ahí un resultado. Y ese resultado, menos uno, te da básicamente cuál es eh, el crecimiento relativo de esos dos valores. Por eso se divide uno con otro. Y al restar por menos uno, lo que se hace es llevar ¿cómo se llama eso? Al tanto por uno, ¿sí? Cuando se resta una división con menos uno, lo que se hace es sacarle ese coeficiente de tanto por ciento y llevarlo a menos uno. Por eso hace esa resta de esa relación. Y ese valor que está como tanto por uno, que en realidad no sé qué importe da, pero no importa, se divide otra vez. ¿Y con qué se divide? Con el tiempo.
Y Tiempo. como en el ejercicio el tiempo es uno, pero es uno porque dice al cabo de un, ¿verdad qué? Si se invierte un Ah, capital de 1.400 y al cabo de un mes nos entregan 1.752.000, ¿cuál es la tasa de interés simple de la operación? Entonces ese uno es tu tiempo. Pero como te dice que al cabo de un mes, entonces tu tiempo es un mes, no un es mes. un Claro. año. ¿Sí? Entonces ahí, 30 días. al dividir con uno tenemos el mismo valor, el mismo porcentaje o el mismo tanto por uno en realidad tenemos. Dale un poco enter y te voy a pedir algo. Si bien esto ya está visible como tanto por ciento, ponerle un poco otra vez sin el tanto por ciento. O sea, allá arriba tenés un botoncito que es la coma, ese ponerle un ratito. Ahí está. La relación entre 1.752 y 1.400 seguramente te tuvo que dar 0.75. Y al restarle menos uno, le sacó esa porción del tanto por ciento y le dejó en tanto por uno y le dejó en 0.25. Solo que al dividirlo con uno ya no hubo modificación de resultado, pero ese valor está en tanto por uno. Para poder ver el Esto. 25,1, nosotros tuvimos que volver a multiplicarle por 100. Yo eso te expliqué ya en la clase anterior, Sí, que si a este dato de tanto por uno quiero verle como tanto por ciento, o le multiplico por 100 o directamente le presiono el botón del sí, porcentaje. sí. Entonces eso hace que me muestre como el 25%. Ahora, ese 25% no es, no es anual, sino que es mensual por el factor del tiempo que yo uso en el ejercicio, que es un mes. Entonces, si me pide la, ¿cómo se llama eso? Anual. ¿Cuál es la tasa de interés simple? Nomás te dice. Si no Sí. te dice, ¿Qué es el resultado? es el resultado directo, pero tenés que aclararle 25,14 mensual en este caso, ¿verdad? A no ser que siempre quieras vos saber cuál es su tasa anual, entonces como equivale a un mes, le multiplica por 12 y ese tiene que ser su tasa anual, digamos, ¿verdad? Sí, ok, perfecto. ¿Y este entonces qué es? Y yo creo que Y es una prueba que hizo el profe. es una prueba para verificar que con ese dato, cargando toda la información que te da la fórmula original de M, llegas al valor del capital acumulado de M, 1.752.000. Ahora, ¿cómo yo hago este uno más paréntesis otra vez? Y O eso sea, es siguiendo lo que pide la fórmula que está en rojo, ¿sí? O sea, cargando la información que te da ok. lo que está en rojo nomás. Esto que está acá es la aplicación de esto. Exacto. Si querés ponerle en rojo para entender que, o ponerle en un color diferente para asociar que son, uno es reemplazando la nomenclatura por los valores y dando ya el resultado, y el otro es la fórmula, por llamarla de una manera, ¿sí? Aplicación de fórmula. Este es directo, aplicación de fórmula nomás. Pero el resultado que te pide es el 25,14, ¿sí? Ese es lo que sí Claro. o sí tienes que sacar en el Pero ejercicio. El otro ya es, eh, una vez que tenés el la resultado, prueba para la ver si prueba. hiciste bien. Eso, Ok. porque si haciendo el reemplazo de la información no te da el valor del monto, entonces quiere decir que algo no está bien. Eso también es importante Ah, de entender, ¿verdad? sí, 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 sí. Por eso que quería saber. Ok, Excelente. perfecto. Está Así más o mismo. menos. Lo importante es acá aprenderse las fórmulas y las generalidades que dice él, ¿verdad? Eso. Que son todas las Entonces, nomenclaturas. en tu texto tendrías que vos hacer la extracción de las fórmulas para tener en algún, o sea, famoso como en el colegio se hacía, tenía un formulario que decía toda la fórmula de interés simple, todas las fórmulas de interés compuesto, todas las variantes que podría de repente llegar a tener en los ejercicios. Entonces te memorizás, o dicho de otra forma, estudias las fórmulas de cada caso para que en el momento de aparecer el ejercicio vos directamente cargues la fórmula que corresponde y sobre eso nomás, o sea, no tardás en despejar, en ponerte nerviosa despejando, después haces mal y qué sé yo. Entonces, para evitar esa pérdida de tiempo sería bueno directamente usar la fórmula que te aprendiste para ese ejercicio. Entonces, cuando me pide tasa de interés, uso esta fórmula. Cuando me pide monto, uso esta otra fórmula. Cuando me pide capital, uso esta otra fórmula. Eso sería lo más práctico para mí desde el punto de vista que vas a hacer un examen donde te van a hacer ejercicios diferentes, variados, ¿verdad? Entonces vos, la dificultad va a estar en aprenderte las fórmulas, por lo menos para aplicarlas directamente, digamos, ¿verdad? Sí, ok. Sí, Perfecto. profe. ¿Qué tal estás de Voy a hacer tiempo? eso.
Ya estamos. Empezamos a las 2, ¿verdad? A las 2 y piquito seguramente empezamos. No, no vi bien, pero sí, empezamos Sí, y a si esa hora. hacemos este ejercicio, Hacemos. profe, Yo no tengo problema, por vos este, nomás siempre te pregunto. Bueno, dice, calcule los intereses que producirá un capital de 10 millones colocados a interés simple durante 2 años. ¿Ok? 5 meses y 20 días. Si la tasa es del 20% anual durante el primer año y 36% anual durante el resto de la operación. Convención 330 sobre 360. Bueno, fantástico. Acá hay dos cálculos que hacer. ¿Por qué? Porque primero te dice que el importe es 10 millones. El segundo dice que te va a calcular por interés, con interés simple durante 2 años, 5 meses y 20 días. Pero en esos 2 años te menciona que un año va a tener 20% y, sí, y el siguiente va a ser 36%. Entonces, tenés que hacer el primer año con el 20% por un lado y el segundo año con el 36% por otro lado, más los días que queden, digamos, ¿verdad? Porque habla de 2 años, 5 meses, 20 días, entonces un año con 20 y el resto con 36%. Entonces, por eso se para en dos partes, ¿sí? ok. Entonces, los datos vemos, capital es 10, monto Es de 10 nuestra incógnita, millones. eh, sí, no es hay. nuestra incógnita, La no tasa tenemos. sí tengo, que es La, del primer la año 20. tasa es del 20% anual durante el primer año y 36 El anual, resto, el durante resto. el resto de los años. Eso. Y abajo, N para nosotros es 360, ¿sí? Sí, Entonces, habla de 360 en ese primer año y de 360 en ese siguiente año. Pero como después de esos 2 años te da 5 meses y 20 días, bueno, entonces vas a tener que calcular esa porción por separado seguramente, ¿sí? Entonces ahí abajo de los 360 él vuelve a sumar esos días. Veo que dice 150, veo un poco que dice el 150, son acá los esto, 5 él hizo meses. 30 por 5 que son los 5 meses, Sí, y le correcto. sumó los 20 días y un total de 530. Entonces, para el segundo cálculo, es decir, para el año 2 en adelante, vos vas a usar esos 530 días. Y para el año uno vas a usar solo 360 días. ¿Por qué uso 360 y no 365? Porque él te aclara en el Acá, ejercicio que vas a acá ya hacer la está. convención 360. Por eso nomás. Entonces, ahí están cargados los datos, ¿verdad? La primera columna del primer año, la segunda columna del segundo año. Fantástico. Una vez que tenemos eso, nos vamos entonces. ¿Qué es lo que queremos calcular? Y por el momento queremos calcular el interés, porque eso es lo que pide al principio. Calcule los intereses, dice, ¿verdad? Entonces, la fórmula que yo tengo que tener es la fórmula del interés. Entonces, interés es igual a C por N por I. Una Ya, de las ya dos escribí fórmulas porque que así vimos. me va Metele, a acordar. metele nomás, sin Eh, problema. Pero C ojo, por no es INA N. la I minúscula, porque la I Perdón. minúscula es la tasa de interés, la I mayúscula es el monto de interés. Es el que nos pide ahora. El monto de interés es lo que nos pide. Interés. Eso. Es igual A a mayúscula todo o C, no, minúscula. no, solo la C, porque la C en mayúscula es capital inicial. Entonces, C mayúscula por N minúscula, que es Por el N. plazo, y N tiene que ser minúscula. Eso, N minúscula por la tasa, que es I minúscula. Sí, Eso, ok. perfecto. Ahí está nuestra Es mi fórmula. Bueno, teclado, creo que estoy, no, ni te preocupes. Bueno, estoy con entonces, problemas en mi teclado. no, tranqui, tranqui. Ahora lo que tenemos que hacer es el cálculo por año. Entonces ahí dice primer tramo, segundo tramo. Entonces, esos 2 millones, ¿cómo salieron? Tuvo que haber salido incorporando los valores. Entonces, ese 2 millones tiene que tener reemplazo directo de fórmula o aplicación directa de fórmula. 10 millones por, ahí veo que dice por B19. De 19 son los 360 días por, Claro, eh, claro, por 360 porque esa es el nuestra N. Y por por el, ¿cómo se llama eso? La interés. tasa. La No, el tasa. Pero hay interés. que entender que la tasa del primer Perdón. año es 20%. Por eso, por eso multiplica por la tasa, pero hace una división. ¿Con qué divide? Divide con B19. La tasa ¿Qué veinte por otra vez? ciento divide con 360 días. Atender nomás, atender nomás. Gracias. Un ratito.
Hola, sí. Perdón, No, tranqui, es ni te por el preocupes. tema del evento. Me imagino, me imagino. Bueno, entonces, acá lo que quiero explicarte, ¿por qué hay una división? Porque en la fórmula pues dice C por N por I. Pero ¿por qué si es C por N por I, el último está dividido? Eso es lo que te quiero explicar. Entonces, quiero que entiendas que B16 es 10 millones, se multiplica Sí, por la tasa, perdón, se multiplica por 360, que es tu plazo en días, que es lo que tenés, y sí. luego viene la tasa, que es anual, dividido 360. ¿Por qué hice eso? Porque si Porque la, la tasa es anual. porque tu plazo es diario y vos tenés una tasa anual. Perfecto. Por eso O sea, dividí al otra revés vez. nomás te dije, porque la No, tasa y es así anual mismo y el es. otro No, es así diario. mismo es. Entonces vos siempre tenés que hacer bajo la misma unidad de medida o la misma unidad monetaria o de día, en este caso, bajar todo a día. Siempre se hace sobre el más bajo. Entonces, si vos tenés tasa anual y periodicidad, o los días son en días, o si tenés meses, tuviste que bajar todo a meses. Si tenés días, baja todo a días y ahí hacer la información, o sea, o ahí aplicar directamente. Por eso sale 2 millones, ¿sí? Entonces, al darle enter, vemos que el valor del interés de ese primer año es de 2 millones, ¿sí? Sí, Y después se hace lo que corresponde al segundo año. ¿Sí? En el segundo año también, y acordate que estamos en interés simple, no podemos sumarle el 2 al 10 y sobre el 12 hacer, tiene que ser siempre sobre 10. Entonces, me pongo en el segundo tramo, ahí abajo donde está el 5,300, y ahí tiene que hacer aplicación directa de fórmula otra vez. Y en este caso vemos que es otra vez 10 millones, como siempre, el y capital, ahora ya tenemos 530 días porque el plazo es mayor en este cálculo, en este segundo tramo, ¿sí? Y sí, todo eso multiplicado por la tasa, que ahora ya es 36, ya no es 20, y eso 20, otra vez dividido 360 días, ¿sí? Entonces en ese sí. momento el importe que sale tiene que ser sí o sí mayor porque, por dos motivos, porque la tasa aumenta y porque el plazo también es mayor. Ahí se quedó en cero, porque, No sé, espera que, entramos por ahí, enter, qué raro. ¿qué le pasó? V no tendría que C18, C19. 10 millones de 16 Y dale un por poco c control Z nomás, 22. control Z nomás, dale un poco por ahí, sí. Escape, control Z, control Z. Otro, ahí Ahí salió. está. No sé qué pudo haber sido. Pero es correcto que si querés, puedes hacer al lado la aplicación para que por tus propios medios te salga, digamos. Y tiene que ser así. El primer año 2 millones, el segundo año 5 millones 300 y la sumatoria de los 2 años es lo que vos Claro, presentás como respuesta. 7 millones 300 tiene que dar, en este caso, el interés que te está pidiendo el ejercicio, ¿sí? Por eso la suma. Entonces, como verás, por ejemplo, este ejercicio, por ejemplo, no se puede resolver con una función, porque la función a no, lo mejor te da nomás el valor del interés o el valor del monto, valor futuro o valor presente, pero no te está dando exactamente como te pregunta el ejercicio. Por lo tanto, siempre hay que meterle lógica también a la información y esa es la dificultad justamente del el ejercicio, razonamiento. ¿verdad? El razonamiento. Así mismo. Pero Así ahí llegamos. mismo. Hasta ahí por lo menos realizamos. En la Perfecto. siguiente podemos Yo voy continuar. a seguir Ve nomás, yéndome para abajo ve e nomás. intentando hacer, ¿verdad? Dale, dale. Y Mi lo que no te queda pregunta es, claro, anotás o ve y sí, vemos en la siguiente clase sin problema para sacar las dudas, sin drama. justo quería preguntarte cuándo podría ser la siguiente clase. Bueno, yo mañana tengo libre. Normalmente no tengo libre los sábados de mañana,
Pero yo no sé si vos trabajás los sábados de No, mañana. no, no, yo por eso justo te Ok. preguntaba si ibas a tener libro o algo. Déjame, yo voy a consultar con mi señora porque ella también a veces hace planes y yo no sé muy bien. Entonces no me quiero comprometer si es que de repente ella me dice, no, mañana teníamos que irnos a tal parte, ¿verdad? Entonces te Igualita voy a que yo, avisar. profe. Eso. Entonces te voy a Igualita que yo. avisar si es que por ahí ella ya no me comprometió en otro lado y te digo si es que tengo libre. Y si no, entonces podríamos inclusive mañana por la mañana o tal vez por la tarde también, ¿verdad? O sea, eso Genial, si yo podés, depende. profe. Por eso, Sí ya, podés. ya que vos estás apurada con el tema este del examen, entonces podemos, inclusive te Bueno, diré que yo suelo a mis alumnos prepararle domingo y todo, ¿verdad? Pero nada, no me quiero comprometer a eso, pero te digo nomás que si es por ahí apremia el tiempo, podemos hasta eso inclusive. Déjame te aviso bueno. y por WhatsApp te contesto eso, ¿te parece? Sí, sí, problema, profe. De Y lujo. para modo de comentario nomás, Sí, ¿sabes cómo me hace mi marido? sí. ¿A dónde nos tenemos que ir hoy? La Así pregunta. mismo, ¿eh? Así mismo. ¿Qué tenemos hoy? Y bueno, y a Exactamente. veces tenemos y a veces no tenemos. Entonces, Así es. todo Te tranqui. reentiendo, te reentiendo. Bueno, de Bueno, lujo. muchísimas gracias, Dale, profe. Nos Cintia, quedamos vemos. así. Ok, Hablamos. seguimos hablando. Dale. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Dale.